En primer lugar, hemos registrado una petición de comparecencia de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales para que explique qué medidas va a adoptar el Gobierno de España para defender la sanidad pública, una vez que ya hemos conocido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado los últimos hospitales públicos a las empresas privadas en el proceso de privatización que ha iniciado el Gobierno de Madrid. Queremos además que la ministra explique por qué se ha producido dicha adjudicación cuando había algunos recursos presentados. Estamos pendientes de la resolución de dichos recursos en los tribunales de justicia y hay serias dudas del proceso que se ha iniciado en Madrid, y queremos que la ministra, como máxima responsable de la sanidad pública en nuestro país, explique cómo defenderá una sanidad que en España siempre había sido una sanidad de enorme calidad, de gran prestigio, y que vemos que se va deteriorando cada día. Creo que es importante que el Gobierno dé explicaciones de cómo ha gestionado, cómo está gestionando la economía española para que se hayan alcanzado estas cifras que son muy preocupantes. ¿Por qué decimos esto? Entre otras razones, porque si en este momento la prima de riesgo se había relajado, había bajado de una manera bastante importante, había que haber aprovechado la bajada de la prima de riesgo para controlar el crecimiento de la deuda. Pero el Gobierno está demostrando que está gestionando mal, de nuevo está gestionando mal la economía española, porque ni siquiera con una prima de riesgo que ha bajado y que ya es más tolerable, sigue aumentando la deuda pública. Cuando el Gobierno, cuando estaba en la oposición, decía que no había que gastar más de lo que se tenía, le queremos pedir que ahora se aplique el cuento, porque hay que recordarle al Gobierno del Partido Popular que la deuda pública se ha incrementado más en 2 años que en los últimos 8 años. Que es importante que comparezcan los ministros para que no solamente informen de las actuaciones de sus departamentos, sino para que den sobradas explicaciones para que todo el mundo conozca cuál es el marco legal y jurídico al cual, al menos el Gobierno, se tiene que atener. Como les decía, son nuevas peticiones de comparecencia de ministros que se unen a aquellas que habíamos solicitado en las últimas semanas, y esperemos que en la Diputación Permanente que tendrá lugar el próximo martes tengamos ocasión de discutir sobre todos estos asuntos. Desde el punto de vista diplomático, nos parece que el señor Margallo se ha equivocado, y las consecuencias de su equivocación la vemos ahora, y es que el conflicto está adquiriendo cada día una dimensión mayor. Cuando se trata de un asunto que concierne a 2 países, como son el Reino Unido y España, que son países amigos, que son países aliados, que ambos formamos parte de la Unión Europea, hay que utilizar el diálogo. Y ahí sí coincido con el señor Margallo en el sentido de apelar al diálogo, al entendimiento, a favorecer una relación bilateral que sea fluida. Y desde luego el Partido Socialista va a ayudar en todo lo posible al Gobierno para que ese diálogo se produzca, para que ese entendimiento se produzca. Pero para que el diálogo se produzca, sabemos que tiene que haber unas condiciones adecuadas para que las relaciones se reconduzcan. Entonces apelamos a que el Gobierno actúe con buen criterio, con sentido común, defendiendo los intereses españoles, pero de tal manera que su defensa sea eficaz.